edad 20 de Derecho Romano 1, ¿verdad? En donde vamos a hablar de los derechos reales de garantía, ¿verdad? Vamos a hablar de la prenda, la hipoteca, la enfiteusis y la superficie. Pero primero hay que definir qué es un derecho real de garantía, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de derecho real, estamos hablando de ese marco jurídico que regula las relaciones entre el sujeto y la cosa. Eso es derecho real. Por darles un ejemplo, el derecho real es el derecho de propiedad, o sea, la relación que existe entre el auto y yo. Yo como sujeto y propietario de ese vehículo, y el vehículo como un objeto de mi propiedad. Entonces, la materia de estudio en la relación del sujeto y la cosa se llama derecho real. Eso por una parte. Y cuando ese derecho real que yo tengo sobre la cosa, que puede ser la propiedad, que es el derecho real por excelencia, si la docente le pregunta cuál es el derecho real por excelencia, es el de la propiedad. Entonces, cuando yo ese derecho real lo utilizo como la garantía del cumplimiento de una obligación principal, ahí estoy hablando de un derecho real de garantía. Ejemplo, cuando llevo mi garrafa a Casa Rosada para que me presten dinero. La garrafa, en ese caso, es la garantía, porque yo soy el propietario en un primer momento, y la garrafa es la garantía del cumplimiento de una obligación principal. ¿Y cuál es la obligación principal? Devolverle el dinero a Casa Rosada transcurrido el plazo inicial, ¿verdad? Entonces, esa es la figura conceptualmente hablando, ¿verdad? De el derecho real de garantía. Con eso quería arrancar, ¿verdad? Bueno, hablando ahora puntualmente, y voy a pasar el slide porque siempre me olvido de pasar los slides. Vamos a hablar del primer derecho real de garantía, que es el de la prenda. Importante mencionar que cada uno de estos derechos reales tiene una característica o tienen características similares, se parecen más o menos, pero es importante comprender también sus diferencias. Entonces, cuando hablamos de la prenda es, señora, no sé si alguien quiere hablar. Liz, Sí, ¿cómo están? ¿vos estás ¿Grabando? proyectando ya? Sí, estoy proyectando algo, no se ve. No. Uf, espérame que... Gracias por avisarme. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Ah, perdón. Sí se ve. Nayara, Es tenés que ver. posible. Podés entrar y salir, capaz que ahí vas a poder visualizar. Bueno, gracias. Ok. Bueno, cuando hablamos de la prenda, que es el primer derecho real de garantía que vamos a desarrollar, ¿cuál es la característica? Nuevamente volvemos al concepto. La prenda es una figura bajo la cual el poseedor de una cosa o el propietario de una cosa entrega esa cosa en garantía como o en garantía del cumplimiento de una obligación principal. Vamos a construir un ejemplo nuevamente para que se entienda la figura. Eh, está Noelia, por ejemplo. Noelia, vamos a ponerla a Noelia como acreedora y yo, Suazo, yo soy el deudor. ¿Quién es el acreedor? El acreedor en este caso, que es Noelia, es la que tiene el derecho de cobrar la deuda o la que tiene el derecho, para hablar más técnicamente, de exigir el cumplimiento de una obligación. Ese es el acreedor, en este caso Noelia. Yo, Emanuel Suazo, presté la plata de Noelia, por lo tanto yo estoy obligado a devolverle el dinero a Noelia. O sea, yo soy el sujeto obligado, yo soy el deudor. Entonces yo voy junto a Noelia y le digo, Noelia,
necesito que me prestes 1 millón de guaraníes. Y Noelia me dice, sí, Suazo, yo te voy a prestar los 1 millón de guaraníes, no hay ningún problema. Pero yo necesito una garantía de que me vas a devolver el dinero. Ok, Noelia, le digo, no hay problema. Yo te dejo en garantía un celular que representa el valor total de la deuda. Entonces, ese celular representa en este caso el objeto de la prenda. Y yo le entrego el celular a Noelia. O sea, existe desplazamiento de la cosa. El celular que es mío pasa a estar en poder de Noelia. Ella no es propietaria del celular, sino que ella retiene el celular como garantía hasta tanto yo le devuelva a Noelia el dinero que presté de ella. Entonces, si pueden ocurrir dos cosas, ¿verdad? Si yo le devuelvo el dinero a Noelia, cumplo yo con la obligación principal, que es la de devolverle el dinero a ella. Noelia está obligada a entregarme esa garantía. O sea, la garantía ya pasa a mi poder una vez que yo cumplí con la obligación de devolverle el dinero. Ahora bien, en el segundo escenario, si yo no le devolví el dinero, no cumplí con la obligación, Noelia tiene el derecho de ejecutar esa garantía. O sea, ella eventualmente podría hacerse propietaria de ese celular como consecuencia del incumplimiento de la obligación mía de devolverle el dinero que ella me prestó. Entonces, para resumir, cuando hablamos de prenda, dice el slide, es un derecho real de garantía en cuya virtud el deudor, o sea, Emanuel Suazo, le entrega la posesión de la cosa al acreedor. Yo le entrego a Noelia la posesión de mi celular. ¿En calidad de qué le entrego? En calidad de prenda, como garantía del cumplimiento de una obligación principal. La obligación principal en este caso es el préstamo de dinero. Es la entrega, dice más abajo, de una cosa del deudor, o sea, repite lo que menciona arriba, al acreedor para que la retenga hasta que se cumpla la obligación. Entonces, esa es la figura más clara de la prenda. No sé si hasta acá se logró entender el concepto que quise desarrollar o quedó alguna duda. Sí, profesor. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Buenísimo, Sí. buenísimo. Porque les pregunto porque yo estoy frío. Yo también estoy volviendo a la vacación, entonces estoy frío. Cuesta con retomar el estudio. Bueno, dentro de esta figura de la prenda existen derechos de ambas partes. El acreedor prendario, ¿quién era el acreedor? El que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, o sea, Noelia. ¿Cuáles son los derechos de Noelia como acreedora prendaria? Dice, el acreedor tiene la facultad de retener la prenda hasta el pago total de la deuda. O sea, yo no le puedo decir a Noelia, devolveme el teléfono. Ya sé que no te pagué todo todavía, pero devolveme, la tengo que usar. No, ella tiene el derecho de retener el teléfono hasta que yo le pague toda la deuda. El acreedor responde por los perjuicios causados dolosamente al deudor. Vamos a suponer que Noelia dolosamente dispone de ese teléfono. Ese teléfono no es de ella. Ella tiene la potestad o la facultad de retener el teléfono, pero como una garantía. Eso no es de ella todavía. Entonces, si algún daño se produce al teléfono dolosamente en poder de Noelia, Noelia tiene que responder por esos daños. El acreedor tiene derecho a cobrar los gastos causados. Vamos a suponer, y voy a cambiar el objeto de la garantía. Vamos a suponer que yo le pedí a Noelia que me preste 1 millón de guaraníes, nuevamente, pero en vez de un celular, le entrego como garantía una vaca. Y Noelia toma la vaca como la garantía, ¿verdad? Esa vaca tiene que comer, tiene que tomar agua, tiene que comer,
tendrá que tomar, bañarse, no sé. Eso significan gastos. Mientras la vaca se encuentre en poder de Noelia, Noelia tendrá que gastar para mantener esa garantía viva, por decirlo de alguna manera. Entonces, Noelia tiene derecho también a cobrar por los gastos que cause la manutención de esa garantía, en caso, ejemplo, de que esa garantía sea una vaca que precise de gastos para que siga en la misma, vamos a decir, que siga en pie, ¿verdad? Con sus mismas características, que no muera. Dice, se puede pactar que el acreedor tiene derecho a vender la prenda y a cobrar su deuda vencida con el precio obtenido por la venta. Si este es superior al importe de la deuda, debe restituir la cantidad sobrante. O sea, vamos otra vez al ejemplo, ¿verdad? Si yo presto 1.000.000 de guaraníes de Noelia y Noelia me pide una garantía y yo le entrego una vaca y la vaca vale 5 millones de guaraníes y yo no pago la deuda, Noelia tiene derecho a vender la vaca, por supuesto que sí, porque está ejecutando la garantía porque yo no cumplí con la obligación principal, que era devolverle el dinero. Pero esa vaca vale 5 millones. ¿Noelia tiene derecho a quedarse con los 5 millones? No. Noelia tiene que quedarse con los 1.000.000 que a ella le corresponde, que es lo que yo no pagué de mi deuda, no cumplí, y los 4 millones restantes me los tiene que restituir. Porque el objeto de la garantía es la extinción de la deuda, no que Noelia lucre con la garantía, sino que solamente es extinguir la deuda. El derecho de comiso o de hacerse propietario de la prenda si no se cumplía con la obligación, que es lo que decíamos al principio cuando daba el ejemplo del celular, ¿verdad? Si yo no cumplo con la obligación y el valor de la prenda es igual al monto o al valor de la deuda, Noelia tiene derecho a quedarse con el celular. Ella en calidad de acreedora, en el caso de que yo no cumpla con la obligación en el tiempo estipulado, ¿verdad? Entonces, esos son los derechos de Noelia en calidad de acreedor. Una vez más, el acreedor es el que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. ¿A quién se lo exige? Al deudor, que es el obligado, en este caso, a cumplir con la obligación. Así funciona esto. Entonces, ahí cerramos el concepto de lo que es la prenda. No sé si hay alguna duda, algún punto que de repente necesiten que se repase de nuevo, o algún concepto que no haya quedado claro, o avanzamos con la hipoteca. Avanzamos la pregunta. Avanzamos. Bueno. Ok. Vamos ahora a la hipoteca. Y van a ver qué medio se parecen. De nuevo, la hipoteca es un derecho real de garantía. En este caso, y antes de entrar, quiero mencionar algo. Antes de arrancar con la hipoteca, hay un solo punto que no mencioné en la prenda. Uno puede prendar nada más que al mismo tiempo una sola vez una misma cosa. O sea, yo no puedo dejar en prenda a distintos acreedores prendarios una misma cosa. O sea, la garrafa que yo llevo a Casa Rosada la puedo prendar una vez a la vez. Me van a permitir ese juego de palabras, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque la prenda queda en poder del acreedor. O sea, hay desplazamiento de las cosas. Eso es importante de mencionar, porque es una característica propia de la prenda. Vamos a verla ahora a la hipoteca. Ahora sí. La hipoteca también es un derecho real de garantía. Sí. ¿Cuál es la primera diferencia? Muy por el contrario de lo que acabo de mencionar con la prenda, la hipoteca. En la hipoteca no hay desplazamiento de la cosa. No existe. La garantía queda en poder
del deudor no queda en poder del acreedor. Esa es la principal diferencia de la prenda con la hipoteca. Esa es la diferencia sustancial, diría yo, ¿verdad?, de la prenda con la hipoteca. La hipoteca o en la hipoteca, la garantía queda en poder del deudor. En la prenda, la garantía queda en poder del acreedor. Más adelante, cuando estudien derechos reales y Romano 2, van a ver que existen varios tipos de prenda y varios tipos de hipoteca, pero ese no es el punto de estudio hoy. Vamos al concepto que es el que estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, la hipoteca es una prenda en la práctica, por así decirlo, sin posesión. ¿Sin posesión de quién? Del acreedor. Y el ejemplo más claro es, para tratar de construir un ejemplo actual, cuando yo le hipoteco la casa al banco, ¿el banco viene a vivir en mi casa? No. Yo quedo viviendo en mi casa. La garantía en este caso hipotecaria, que es la casa, que es el fondo, el terreno, como quieran llamarlo, queda en posesión del deudor. Por supuesto que sí. Dice, instrumentos de labranza, ganados, esclavos, bienes inmuebles que responden del pago de la obligación. Todos estos en el derecho romano podían ser objetos de hipoteca. Porque en el derecho romano, como vamos a ver en unidades más adelante, cuando hablamos de ganado, de esclavos, se consideran, no les quiero marear, pero lo voy a mencionar, se consideran como parte del inmueble del propietario. Pero no les quiero confundir mucho, pero es importante, por eso es que hablamos que pueden ser objeto de hipoteca los instrumentos de labranza, ganado, esclavos, porque todo sirve para la explotación de la tierra. Entonces por eso es que menciona eso abajo como ejemplo. Pero quedémonos con el concepto. La hipoteca es un derecho real de garantía en la cual la garantía hipotecaria queda en poder del deudor, no en poder del acreedor, como es el caso de la prenda. Dice, semejanza entre la prenda y la hipoteca. Ambos son derechos reales. ¿Por qué dice derechos reales accesorios? Porque ¿qué es lo que garantiza la prenda o la hipoteca? Lo que garantiza es el cumplimiento de una obligación principal, que es el ejemplo que yo daba al principio con Noelia. La obligación principal es el préstamo de dinero que yo tengo que cubrirle a Noelia, por el cual yo dejo una garantía. En el caso de la prenda, Noelia retiene la garantía. En el caso de la hipoteca, yo le puedo hipotecar mi casa a Noelia, por supuesto que sí. Pero la garantía en el caso de la hipoteca queda conmigo, con el deudor. Entonces la obligación principal, al fin y al cabo, es la deuda. Y el derecho real accesorio en este caso es la prenda o la hipoteca que garantiza el cumplimiento de esa obligación principal. Vamos a ver la diferencia. Dice, en la prenda es necesario la entrega de la cosa, que es lo que decíamos al principio. Tiene que haber desplazamiento de la cosa. Pero ¿a quién lo que se le entrega la cosa? Al acreedor. Se entrega en garantía, ¿verdad? Mientras que en la hipoteca basta con el simple pacto para crear un derecho real. O sea, que en la hipoteca, como decía recién, la garantía queda en poder del deudor. ¿Qué es lo que decíamos, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, prenda, existe desplazamiento de la posesión, desplazamiento en favor del acreedor. En la hipoteca no existe desplazamiento. Claro, yo no puedo llevar mi casa en poder del acreedor. La casa es un inmueble, no se mueve. Entonces queda en poder del deudor. Y acá hay una particularidad de la hipoteca. Al no darse desplazamiento de la posesión, en la hipoteca puede ser objeto de hipoteca no solo las cosas muebles, sino también
inmuebles, créditos, etcétera. O sea, en el derecho romano, porque hago esa aclaración así bien puntual, pueden ser objetos de hipoteca no solamente las cosas muebles, sino también los inmuebles y los créditos. En la prenda, al requerir la posesión, solo puede constituirse a favor de una persona, que es lo que yo mencionaba. Yo a una persona a la vez nomás, o con una persona a la vez nomás puedo dejar en garantía prendaria algo. En cambio, en la hipoteca se puede constituir a favor de varios acreedores. O sea, yo puedo hipotecar varias veces mi casa. Ejemplo. En el ejemplo de la prenda, para que se diferencie muy bien, y estoy otra vez de ejemplo, Noelia me va a disculpar. Noelia, préstame 1.000.000, le digo. Ok, Suazo, déjame una garantía. Le doy mi celular. Noelia tiene mi teléfono en garantía, me prestó ya los 1.000.000. Yo no puedo volver a prendar ese celular porque ya está en poder de Noelia. No le puedo prendar el celular a Martín porque Martín me va a exigir la posesión de la cosa. ¿Y quién tiene la cosa? No la tengo yo, la tiene Noelia. Entonces no puedo prendar dos veces una misma cosa. Pero no ocurre lo mismo con la hipoteca. Yo sí puedo hipotecar varias veces una misma cosa. ¿Por qué? Porque la cosa siempre queda en mi poder. Entonces yo le puedo decir a Noelia, Noelia, me das una garantía o te doy en garantía hipotecaria mi casa y préstame 100 millones de guaraníes. Y Noelia me dice, no hay problema, Suazo. Entonces yo hoy, 30 de enero, celebro con Noelia un pacto en el cual yo dejo en garantía hipotecaria mi casa y Noelia me da los 100 millones. Mañana me voy junto a Martín y le digo, Martín, préstame a mi rey 500 palos y te dejo como garantía hipotecaria mi casa. No hay problema, Suazo, me dice. Y me presta los 500 millones y la garantía sigue conmigo. Y después le digo a Gabriel, Gabriel, préstame un 50 millones, mi rey, el 2 de febrero. Y yo te dejo como garantía hipotecaria mi casa. Y Gabriel me presta el dinero. Entonces, una misma cosa, que en este caso es el inmueble, mi casa, puede ser hipotecada varias veces. ¿Por qué? Porque la garantía queda en poder del deudor, o sea, en mi poder. Y la pregunta natural es, ¿y qué pasa si Suazo no paga ninguna de sus tres deudas? ¿A quién le tiene que pagar primero? Y naturalmente le voy a pagar primero con quien primero celebré contrato o acuerdo. O sea, primero con Noelia, después con Martín y por último con Gabriel. Así se ejecutan las garantías hipotecarias. Eso vamos a ver enseguida. Entonces, para repasar, diferencia entre prenda e hipoteca. La prenda es necesaria la entrega de la cosa que se da en garantía. De vuelta, le entrego el teléfono a Noelia para que Noelia me entregue la plata. Existe desplazamiento de la posesión. Se puede constituir solo sobre cosas muebles y esclavos, las prendas. Yo le dejaría solamente entre cosas muebles, para no complicarse la vida. Se da solo a favor de una persona, que es el ejemplo que recién mencionaba, solamente con Noelia. No puedo hacerlo ni con Martín ni con Gabriel. En el caso de la hipoteca, no es necesaria la entrega. Basta el simple pacto, permaneciendo la cosa en poder del deudor. Que es lo que mencionaba, no hay desplazamiento de la cosa queda siempre, en este caso la garantía hipotecaria, que es la casa, en poder del deudor. No existe desplazamiento de la posesión. Se puede constituir sobre cosas muebles, inmuebles y créditos. El derecho romano pues evolucionó. Hacia el final ya el derecho romano creo que solamente se podía constituir hipotecas sobre bienes inmuebles. Al final. Se puede dar a favor de varios acreedores. A diferencia de la prenda que solamente se puede constituir una sola vez. Y acá es lo que hablábamos de la pluralidad de hipotecas. ¿Por qué hablamos de una pluralidad? Porque yo puedo constituir hipotecas con varias personas.
con Noelia, con Martín y con Gabriel. Hay una pluralidad de acreedores. Y ahí hablamos de una prioridad temporal. El derecho hipotecario primeramente constituido se considera preferente, dice. O sea, si primero yo celebré la hipoteca con Noelia, pues con Noelia primero estoy obligado. Si en segundo lugar lo celebré temporalmente hablando, o sea, en función al tiempo, lo celebré después con Martín, pues en segundo lugar, o Martín tiene el segundo lugar en ese orden de prioridad. Y si en último lugar lo celebré con Gabriel, pues Gabriel tendrá que esperar su turno, ¿verdad? Porque es el tercero. Con lo que queda, cobra el segundo y así sucesivamente, dice. La prioridad temporal sufre ciertas excepciones. ¿Por qué dice eso? Porque, y vamos a traer el mismo ejemplo, ¿verdad? Yo quiero hipotecarle mi casa, quiero hipotecar mi casa. Primero se le hipoteco a Noelia el 30 de enero, el 1 de febrero se le hipoteco a Martín y el 2 de febrero se le hipoteco a Gabriel. Entonces ahí aplicamos el orden de la prioridad temporal. Si yo no pago mi deuda con Noelia, con Martín y con Gabriel, pues la prioridad la tiene Noelia. Si sobra plata, la va a tener Martín. Y si sobra plata otra vez, va a poder recuperar su dinero Gabriel. Pero hay prioridades. En este caso las prioridades son el fisco, o sea, el Estado, el Imperio Romano, puede ser, y también la hipoteca de la mujer. ¿Se acuerdan de la hipoteca de la mujer? Vamos a ver si alguien se va a acordar. La res uxoria, la dote. A la dote también la dote está en la unidad 10, si mal no me acuerdo. Matrimonio. La dote es, seguramente alguien se acuerda, ¿verdad? La dote es el aporte que hace la mujer en el matrimonio. ¿Y por qué a la dote se le llama la hipoteca de la mujer? Voy a hacer un paréntesis para desarrollar esta parte, porque esta la profesora pregunta. ¿Por qué hablamos de una hipoteca de la mujer? Porque la mujer hace su aporte al matrimonio. ¿A quién le entrega la plata a la mujer? Al marido. ¿Y qué pasa? Pero la mujer realmente hace la promesa a veces de entregar la plata. ¿Se acuerdan que estaba la dotis dactio y la dictio dotis, que es la promesa de dotar? Pero ¿qué pasa si el marido le es infiel a la mujer? El marido tiene que devolverle a la mujer. Y por eso es que hablamos de una hipoteca de la mujer. Porque la mujer en este caso es un acreedor que va a tener el derecho a que se le restituya la plata si es que el marido, en el caso que muera o le sea infiel, por ejemplo, la mujer tiene derecho a que se le restituya la dote. Entonces por eso es que hablamos de una hipoteca de la mujer, a favor de la mujer, ¿verdad? Entonces, pero es así como un paréntesis. No lo tomen como parte de esta unidad, sino que a modo de conocimiento general nomás, ¿verdad? Porque en la unidad 10 después vamos a hablar más ampliamente de esto. Señor, señora. Creo que pluralidad de hipoteca no está luego en el programa. Anotalo en el programa. No, señor. Perdón. Bueno. Ok. De vuelta. Habla sobre la prenda de la hipoteca. En el caso de la prenda decíamos que esto es lo más importante porque la profesora va a preguntar ¿cuál es la diferencia entre prenda e hipoteca? En la prenda, doctora, hay desplazamiento de la cosa en favor del acreedor. En la hipoteca no. En la hipoteca la garantía queda con el deudor. Por lo tanto, el deudor puede constituir varias hipotecas en favor de varios deudores. En favor de varios acreedores. Eso se le dice a la profesora. O mi bipata la profesora a su ojo, ¿verdad? Bueno. Y con esto pueden cerrar esa parte, ¿verdad? Ambos son derechos reales de garantía. ¿Y qué es lo que garantizan tanto la prenda como la hipoteca? El cumplimiento de una obligación principal, que en este caso es la deuda.
una deuda, garantizan el cumplimiento de una deuda. Ok, salimos de la prenda y la hipoteca y ahora vamos a la enfiteusis. La enfiteusis va a ser una solución a un conflicto que existió en Roma como causa del derecho de propiedad. Y le voy a dar un ejemplo enseguida que hasta hoy ocurre. Dice, la enfiteusis es una institución del derecho griego que significa hacer plantaciones. Eso es, etimológicamente hablando, significa eso. Y solo fue reconocida como derecho real en la legislación de Justiniano. Justiniano lo considera como un derecho semejante a la propiedad que se constituye sobre una cosa ajena, con la obligación para su titular enfiteuta de pagar un canon anual. ¿A quién no le pasó que construyó en terreno ajeno? Acá hay gente grande ya. Sí, ya hay gente grande. Muchas veces nosotros los viejos, los más grandes, cometemos el error de construir en terreno ajeno. Esto pasa hoy y pasó en Roma también. Y antes de Roma también pasó. ¿Y qué pasa si yo me voy y construyo en el terreno de Noelia o de Gabriel? ¿De quién es esa construcción? ¿Mía o de Gabriel? De Gabrieles, porque está en su terreno. Si yo me voy hoy y construyo un quincho parrilla en el terreno de Gabriel, yo no le puedo reclamar nada a Gabriel. Si está en su terreno, de él es. Entonces los romanos, porque tenían este problema, ¿cómo solucionaban eso? ¿Qué es lo que pasaba? Esto para darle contexto nomás a lo que voy a decir, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? La gente pues se iba a la guerra, los soldados se iban, dejaban desocupado su terreno y venían después de 7 años a su casa y encontraban que alguien construyó en su terreno. Entonces ahí empezaba el quilombo, ¿verdad? Entre el dueño del terreno y la persona que vino a construir en el terreno ajeno. Entonces ahí el derecho da una solución. ¿Y cuál es la solución? Le dice el propietario del terreno, ¿verdad? Le dice al que construyó, pagame un canon anual y vas a poder utilizar la construcción y solamente la construcción. No va a ser tuya, pero vas a poder hacer uso de la misma. En eso consiste la figura de la enfiteusis. El derecho de enfiteusis es eso, el pago de un canon al propietario para hacer uso de lo que vos construiste en terreno ajeno. Exacto. Entonces, si yo me voy y construyo en el terreno de Gabriel, yo le digo a Gabriel, amigo mío, ya sé que es tu terreno y por lo tanto este quincho parrilla te pertenece, pero te voy a pagar un canon anual a perpetuidad para que yo tenga derecho de uso sobre ese quincho parrilla. Y Gabriel me dice, no, hay problema Suazo, págame o anualmente ese canon, el canon es una cuota anual y vos vas a tener derecho de uso. No vas a tener propiedad sobre la cosa. Ojo, no propiedad, solamente derecho de uso. Vas a poder usar la cosa como si fuese tuya. No vas a poder vender nada de eso, pero vas a poder usar la cosa. Entonces, esa es la solución que encontró el derecho romano, ¿verdad? El derecho de enfiteusis se extingue si no se paga el canon. Claro, si yo no le pago la cuota anual a Gabriel sobre el quincho parrilla que construí en su terreno, no voy a poder usar el quincho parrilla porque no le pagué la cuota. Entonces la enfiteusis es una concesión, por así decirlo, ¿verdad? Hecha a los particulares bajo la obligación de pagar un canon anual. Según Gallo dice, mientras se pague la renta, no se puede quitar el predio ni al mismo arrendatario ni a sus herederos. Y quiero hacer acá una precisión, ¿verdad? La enfiteusis también se puede utilizar como un derecho de arrendamiento. Ejemplo, y esto era realmente lo más utilizado. Roma, como saben, era un imperio bastante vasto, bastante amplio.
¿verdad? Y tenía fundos. Y muchas veces esos fundos eran improductivos. No producían, no se trabajaba, no se explotaba. Entonces Roma decía a los particulares, pagame una cuota anual sobre este fondo y vos podés usar este fondo a perpetuidad. No hay ningún problema. También se puede utilizar la enfiteusis de esa manera. Entonces Roma, ¿qué gana con eso? Gana dinero porque cobra un canon anual sobre esos terrenos, cobra un canon anual y le da derecho de uso a particulares para que estos particulares puedan explotar esos fondos. Ese realmente, digo yo, es el uso principal de la figura de la enfiteusis. Es una especie de arrendamiento a perpetuidad, porque es a largo plazo, ¿verdad? Es una solución que se encontró, una suerte de arrendamiento a perpetuidad. Hoy se da mucho con las concesiones de las rutas. Si alguien trabaja de repente en obras públicas acá, sabrá que las concesiones de las rutas, por ejemplo, se dan a 30, 40 años. Entonces, durante 30, 40 años, Tapeponá o Rutas del Este le paga al Estado un canon anual o mensual para que ellos puedan explotar esas rutas nacionales. La misma figura es. Exactamente. Le da el uso, no es propietario, pero le da uso a esa tierra, a ese latifundio, a ese fundo, como quieran llamarlo. Entonces, esa es la figura de la enfiteusis. Para cerrar, el pago de un canon que te da derecho de uso sobre un fundo a perpetuidad. La obligación siempre de pagar el canon al propietario para que el propietario te dé el derecho de uso sobre la cosa. Esa es la figura central de este derecho real, que es el de la enfiteusis. ¿Cuáles son los derechos del enfiteuta? ¿El enfiteuta quién es? El que usa el terreno. Dice, pleno goce del fundo, hace suyo los frutos, puede mejorar la finca, puede adquirir y construir servidumbre, que vamos a ver en otra unidad que es la servidumbre, puede hipotecar incluso, y enajenar y transmitir a sus herederos siempre que pague el canon o la renta. Cuidado, ¿qué es lo que puede enajenar y transmitir? Los derechos de enfiteusis, no la propiedad. Entonces voy a construir el ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que Karen tiene un terreno de 100 hectáreas que no usa. Entonces yo le propongo a Karen, te voy a pagar 10 millones al año a perpetuidad para que yo tenga derecho de uso o de usufructo en este caso sobre tus terrenos. Y como Karen no vive en Paraguay, a ella le conviene. Entonces celebramos el pacto y cuando yo le pago anualmente o haciendo el pago anual de ese canon, obtengo yo los derechos de usufructo sobre ese fondo. Por eso hablamos de pleno goce del fondo. Si yo decido plantar algo en ese fondo, sí, eso es servidumbre. Pero después vamos a hablar de eso. Si yo en este caso planto o exploto la tierra haciendo siembras de cualquier tipo, puedo hacer mío esos frutos naturales. Puedo mejorar, puedo ponerle cercos a la finca, puedo nivelarla, trabajar la finca. Puedo constituir servidumbre, que después vamos a hablar de qué es la servidumbre, ¿verdad? Porque hay una unidad, lo entero. Señora, ¿Cómo se hipoteca? te escucho. ¿Por qué se habla de hipotecar? Porque cuando hablamos de hipotecar, hablamos de que vos siempre haces el pago anual, ¿verdad? En este caso, no sos propietario, es cierto, pero estás ejerciendo un derecho de usufructo sobre algo que no es tuyo. Entonces yo puedo hipotecar eso porque estoy pagando un canon anual al propietario
y tengo usufructo a perpetuidad sobre esa cosa o sobre ese fondo. Entonces puedo constituir hipotecas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no pago la hipoteca que constituí, por la cual dejé en garantía el fondo que estoy usufructuando? Esa respuesta no la tengo. Hay que ver qué pasa con eso, ¿verdad? Pero es un derecho del enfiteuta. Porque es una cuestión complicada ya, seguramente, ¿verdad? Dejar en garantía hipotecaria algo que no es de tu propiedad. Hay que ver qué solución hay. Voy a buscar un poco la respuesta. Es una pregunta interesante esa de responder, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se cumple? Ok, Señora. está bien, profe. Ok. No sé si alguien levantó la mano. Micaela, te escucho. Una pregunta, de hecho de lo que estamos hablando, también estaría en las situaciones. Espera que te podrías acercar un poquitito más al micrófono y repetir la pregunta, porfa. Los derechos de la propiedad que se estaban explicando. Yo le quería preguntar si también entra en cuestiones. No, sabes que Creo, creo que lo que sí. pregunta es si es que los derechos del enfiteuta entra también en el programa, porque no está en el programa. Pero dice enfiteusis. En tu programa dice enfiteusis. Dice enfiteuta y ¿cómo se llama? Superficie. Superficie concepto, dice. Sí, Sí, los derechos dentro del programa. está bien que desarrolles porque tenés que saber, pues, la profe te puede preguntar, pues. Ah, bueno. ¿Está bien? Creo que preguntó de esa Sí, manera. bueno. Entonces, yo como enfiteuta pago ese canon anual y puedo enajenar y transmitir a mis herederos el derecho de enfiteusis, no la propiedad. Eso es importante de mencionar. No es que yo le puedo, yo pago el canon anual a Karen para tener los derechos de usufructo sobre el terreno y después yo puedo vender el terreno. No. Lo que yo vendo es el derecho a que otra persona haga usufructo sobre el terreno de Karen. Entonces yo me voy y le digo a Nayara, Nayara, yo hoy le estoy pagando a Karen un canon de 10 millones anuales por el uso de su terreno. Te voy a vender mis derechos de usufructo y vos le vas a pagar a Karen esos 10 millones anuales. Entonces ya no es Suazo quien le paga a Karen los 10 millones anuales para tener el derecho de usufructo, sino que es Nayara la que paga los 10 millones anuales ahora a Karen para que ella tenga los derechos de usufructo. A eso se refiere cuando hablamos de enajenar. Y cuando hablamos de transmitir a sus herederos, ¿qué pasa si yo le pago a Karen los 10 millones, el canon de 10 millones mensuales por el uso del terreno, por el usufructo, y yo me muero? Ese derecho de enfiteusis puede pasar a mis herederos, o sea, a mis hijos, para que mis hijos le sigan pagando a Karen los 10 millones mensuales y ellos sigan teniendo el derecho de usufructo sobre ese inmueble. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de enajenar y transmitir a los herederos, siempre que se pague el canon. El canon, la cuota, es lo que te da derecho de usufructo sobre el terreno, para que vos puedas plantar, mejorar, construir, hipotecar, hacer pleno goce de ese fondo. ¿Está bien? Señor, señora. Eso es lo que preguntó Micaela, si es que los derechos entran en el testamento. Y se puede incluir, sí, claro que sí, porque son derechos adquiridos del causante, por supuesto que sí. Cuando existe sucesión, que van a dar en Romano 2, van a dar sucesiones, van a ver que sucesión es eso, suceder, transmitir derechos y obligaciones. Y si un derecho mío era usufructo, pues ese derecho lo voy a transmitir a mis herederos. En una sucesión se transmiten derechos y obligaciones, o sea, mi casa, mi auto, mi perro y las deudas que tengo con el banco. Todo se transmite a mis herederos. Eso es importante de mencionar.
Bueno, después dice, en el caso de la venta, el enfiteuta tiene la obligación de notificar al propietario para que éste pueda adquirirlo pagando el mismo precio que ofrece un tercero. O sea, siempre hablando de los derechos de enfiteusis. Yo le tengo que avisar a Karen de lo que voy a hacer, que voy a transmitir mis derechos de enfiteusis. Si el propietario consiente la venta, tiene el derecho a percibir el 2% del precio. O sea, es un derecho que tiene el propietario, ¿verdad? Yo le vendo los derechos a Nayara de la enfiteusis y Karen tiene derecho a percibir el 2% del precio por el cual yo le vendí a Nayara los derechos de enfiteusis, que no es otra cosa que los derechos de usufructo sobre ese inmueble. Entonces, esa es la figura, ¿verdad? Dentro de los derechos del enfiteuta. ¿Cuáles son los deberes o las obligaciones del enfiteuta? Pagar el canon, no deteriorar el fondo, soportar las cargas o tributos. Claro, uno tiene que pagar siempre impuestos. Entonces, esos impuestos los va a pagar el enfiteuta porque él está haciendo usufructo del fondo. Notificar al propietario de su propósito de vender, ¿verdad? Para que haga uso de su derecho. Pero de vender, ¿qué? De vuelta, los derechos de usufructo. De eso estamos hablando. Derechos de usufructo, no derechos de propiedad. La propiedad siempre va a ser de Karen, en este caso, que es la propietaria. De lo que yo puedo vender como enfiteuta son los derechos de usufructo eventualmente que tengo sobre el terreno porque pago ese canon anual. Eso es lo que puedo yo eventualmente enajenar o transmitir, ¿verdad? Muy bien. Y ahora pasamos a la última figura que es la de la superficie, ¿verdad? Y quiero hacer así como una breve introducción sobre esto, ¿verdad? Las figuras de la enfiteusis y la superficie inicialmente nacieron medio juntas, eran medio lo mismo, pero después, con el perfeccionamiento del derecho romano, cada una tuvo sus propias características particulares. Entonces, cuando hablamos de superficie, estamos hablando también de un derecho real, similar al de la enfiteusis en este caso, que podemos también vender o que podemos también transmitir, pero en este caso el derecho de uso va a ser solamente, no del fondo entero, no de las 100 hectáreas o de las 10 hectáreas que posee el fondo, sino que solamente de el edificio construido en suelo ajeno. Se limita exclusivamente al predio al espacio construido en suelo ajeno. Es todo el derecho que tenés. O sea, si yo construyo un edificio o una casa en un terreno ajeno, puedo pagar los derechos de superficie, pero no voy a tener derecho al uso y goce de todo el terreno. No. El derecho de uso que voy a tener va a ser solamente de lo que está construido. Podemos llamarle que es una especie de alquiler, pero que se limita solamente a la parte construida. Entonces, si yo tengo un terreno de 100% y hay un área, una superficie construida de 20 por 20, y yo le pago al propietario una cuota, en este caso, entonces yo puedo utilizar esa edificación de 20 por 20. No puedo utilizar el terreno de 100%. Esa es la diferencia entre la enfiteusis y la superficie. En la enfiteusis yo puedo usar todo el fondo. La superficie entera del fondo puedo usar en la enfiteusis. En la superficie solamente puedo utilizar el área construida, o sea, la superficie, ¿verdad? Entonces es un derecho enajenable, un derecho real enajenable o transmisible a los herederos que otorga al superficiario, o sea, al que paga, en este caso, el goce o a perpetuidad o por largo tiempo del edificio construido en suelo ajeno. O sea, es una especie de alquiler, ¿verdad? El superficiario asume la obligación de pagar una renta o canon anual. Ese es el concepto. Es muy parecido al de la enfiteusis,
solamente que la diferencia se da en que el derecho de uso y goce en el caso de la superficie es o se reduce a el área construida, nada más. En el caso de la enfiteusis es o comprende a todo el área o el espacio del fondo. Dice, es un derecho... perdón. Creo que va hasta ahí nomás. Sí, este es el último slide. Entonces, esa es la diferencia entre la enfiteusis y la superficie. Ambos, para tener derecho de enfiteusis o derecho de superficie, se requiere el pago de un canon anual. Siempre, en ambos casos. En el caso de la enfiteusis, ¿a qué es lo que tengo derecho? A utilizar todo el fondo. Todo el fondo. En el caso de la superficie, ¿a qué es lo que tengo derecho? Si es que pago el canon anual. A utilizar solamente la parte construida. Entonces, esa es la fundamental diferencia que existe entre estas dos figuras, ¿verdad? Inicialmente eran una sola, pero como les dije, con el perfeccionamiento del derecho romano, se distanciaron y cada una tuvo sus propios atributos, ¿verdad? Entonces, con eso cierro esta unidad, creo que es la 20, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas, consultas o algo que no haya quedado claro dentro de esta unidad. El tema del acreedor hipotecario, ¿cómo sería? Sí, el acreedor hipotecario es el que tiene derecho a cobrar la deuda. Si yo te pido, hagámosle, Samira sos, ¿verdad? Sí, Ok, hagamos el ejemplo, Samira. Yo quiero prestar del Banco Itaú 1.000 millones de guaraníes. Y el banco me exige que yo deje una garantía hipotecaria, que en este caso va a ser la casa. Entonces yo le digo a Itaú, genial, te dejo como hipoteca mi casa en caso de que yo no cumpla con la obligación. Entonces Itaú accede a prestarme los 1.000 millones de guaraníes, dejando yo en garantía hipotecaria mi propiedad. Si yo pago toda la deuda, la honro, la cumplo, entonces Itaú no tiene ningún tipo de derecho sobre mi propiedad. Itaú en posición de acreedor, porque yo cumplí con toda la obligación principal que era o que consistía en devolverle los 1.000 millones. Ahora bien, si yo no pagué toda esa deuda de 1.000 millones con Itaú, que es la obligación principal, Itaú tiene derecho a exigir la garantía, o sea, a exigir la casa. Y vamos a suponer que de los 1.000 millones yo le devolví a Itaú 500 millones. Pero mi casa vale 2.000. ¿Itaú se queda con los 2.000 millones? No. Itaú tiene que rematar la casa y vamos a suponer que la casa se vende por 1.000 y yo le debía 500 nomás a Itaú. Entonces Itaú se queda con 500 y los otros 500 producto del remate me los tiene que devolver a mí. Porque el objeto de la garantía es solamente solamente consiste en extinguir la deuda. Nada más. Si hay un sobrante, un excedente, ese sobrante o excedente le pertenece al deudor. Ahora bien, yo puedo constituir hipoteca en favor de varios acreedores hipotecarios. Yo le puedo hipotecar a Banco Itaú, a Continental, a Familiar, a Bueno. Le puedo hipotecar mi casa al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si a ninguno de los cuatro yo le pago la hipoteca? Entonces, con quien primero celebré el contrato o la obligación, tiene derecho a ejecutar la garantía. Y vamos a suponer que se ejecutó la garantía, se remató la casa. Itaú se cobró toda la deuda y sobró dinero. Entonces ahora Banco Continental va a exigir que yo cumpla con toda la deuda. Entonces Banco Continental se va a quedar con el sobrante. Y vamos a suponer que queda Banco Bueno y queda otro banco más. Y ya no hay garantía con qué pagar la deuda. Entonces en ese caso, eventualmente seguirá existiendo la obligación, aunque ya no exista garantía.
pero sí hay una prioridad temporal que es con quien primero celebré yo la obligación principal, o sea, el préstamo de dinero, con él primero o ese acreedor primero tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación a través de la ejecución de la garantía. Esa es la figura para que se comprenda bien en qué consiste la hipoteca. No sé si ahí me seguiste, Samira. Sí, entendí, gracias. Buenísimo. Bueno, se me pasó un poquitito la hora hoy. Yo quería hacer 2 unidades, pero no voy a llegar porque ahora en minutos más tengo que empezar con otra clase, que es de otra materia. Entonces, Servidumbre. teníamos que hacer servidumbre, sí, yo sé. Y les pido disculpas porque hoy no llego. Pero sí porque yo también me extendí un poco, ¿verdad? Tengo que hacer un mea culpa. Entonces les pido lo siguiente. Mañana arranquemos a las 6, un poquito más temprano. Podemos arrancar mañana para poder hacer servidumbre y creo que, no sé qué tenemos después, Nayara, antes de servidumbre. Tenemos defensa de la propiedad. Ah, ok, tenemos la reivindicación y todo eso. Entonces mañana sí vamos a poder hacer 2 unidades bien luego, porque va a haber tiempo. Entonces les propongo eso. Yo voy a cortar la grabación acá de la clase, ¿verdad? Y voy a subir